Vamos a ver un transformador de corriente alterna a corriente continua. Bien, vamos a ver los componentes que tiene este transformador. En primer lugar, tenemos la entrada al primario, que procede directamente de la red. Por aquí entra la tensión de la red, entra la corriente de la red, ¿de acuerdo? A 230 voltios, en este caso es un transformador monofásico, ¿de acuerdo? Y a la salida del secundario tenemos los bornes, uno aquí y otro aquí. Estos dos bornes están conectados a esta placa. Si lo vemos por la parte de atrás, la placa, ahí podemos ver las conexiones del secundario, ¿de acuerdo? Aquí están, una y otra. Una conecta aquí y la otra conecta aquí. Perfecto. De tal manera que aquí lo que tenemos es un circuito rectificador en puente de diodos con filtro. Bien. Vamos a ver el esquema, lo tenemos exactamente aquí. En este caso, en lugar de la fuente, lo que tenemos es el secundario del transformador, ¿de acuerdo? Pero básicamente el esquema es este. Tenemos 4 diodos que están colocados en esta, se forma este tipo de puente, ¿de acuerdo? Y aquí vemos el condensador, ¿de acuerdo? Que actúa como filtro, ¿de acuerdo? Bien. Vale, pues este es exactamente el esquema que tenemos aquí. Como podemos ver, estos dos diodos están orientados en este sentido, mientras que estos dos diodos están orientados en este otro sentido. Ahora haremos una medida de los diodos. ¿De acuerdo? Bien. Y a la salida tendremos la salida en continua. Realmente es corriente continua, pero de lo que se trata es una onda que se ha modificado, es decir, que se modifica. Vamos allá. Vamos a hacer, en primer lugar, vamos a medir la tensión en el primario. ¿De acuerdo? Para eso conectamos aquí. Perdón, un momentito, primero hay que conectar. Vale. Ponemos en corriente alterna. Sabemos que el primario va en corriente alterna, por lo tanto ponemos el voltímetro en corriente alterna. Hacemos la conexión y miramos la medida. Un momentito. A ver que no se mueva. Ahí. 229 voltios. Bien. Vamos a hacer ahora la conexión en el secundario. ¿De acuerdo? La conexión en el secundario, vemos que los bornes del secundario están aquí. Ahí lo vemos en color cobre uno y el otro que está aquí, debajo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a medir en el lugar donde enganchan en la placa electrónica. ¿Cuánto sale la medida? Vemos que es de... A ver, un momento, perdón. Un momento porque hay que bajar la escala para que se vea más exacta. Ahí la tenemos, 8,3 voltios. Bien, venimos aquí a nuestro esquema que hemos dibujado. Aquí tenemos el primario, donde hemos puesto la tensión en el primario, que era 230 voltios. Y ahora hemos medido la tensión en el secundario, que es de 8,3 voltios. Bien, ¿cuál es la tensión que nosotros esperamos encontrar? ¿Cuál es la tensión que nosotros esperamos encontrar aquí, a la salida del circuito rectificador en puente de diodos con filtro? Bien, pues lo lógico es que este valor sea de aproximadamente 8,3 por raíz de 2, que eso nos va a dar más o menos 11,73 voltios. Bien, vamos a comprobar si efectivamente a la salida del puente rectificador de voltios vamos a tener ese valor. Bien, nos venimos aquí y medimos. Vamos a ver. Ahí, lo tenemos. Fíjense, 11,78 voltios, 11,76 voltios, 75, 74, 73. Ahí lo tenemos, estabilizado, justamente en 11,73 voltios. ¿Por qué esto es así? Porque nos estamos moviendo cuando este circuito rectificador de diodos, en puente de diodos con filtro, rectifica la onda de alterna, como podemos ver aquí, lo que hace es rectificar
en el pico, es decir, en el valor máximo, en la amplitud de la onda. Por lo tanto, como la amplitud de la onda, es decir, el valor que nosotros estamos midiendo es un valor RMS, es un valor eficaz de 8,3 voltios, y este circuito rectifica en la punta, en la amplitud de la onda, ¿de acuerdo? Lo lógico es que la salida que encontremos, es decir, la tensión que encontremos en corriente continua, sea de 8,3 por raíz de 2, es decir, aproximadamente 11,73 voltios, que es justamente la medida que nos hemos encontrado. Vale, vamos a medir un momento los diodos, ¿de acuerdo? Para eso colocamos el voltímetro en la posición del diodo, ¿de acuerdo? Y ahora a continuación pues vamos a proceder a medirlos. Bien, vamos a ver que en un sentido el diodo conduce. Ven aquí la medida, ¿de acuerdo? Bien, ahí pueden ver el valor. Bien, sin embargo, si cambiamos el sentido, el diodo no conduce. ¿Vale? Vale, bueno, pues en este caso vemos que estos dos están en este sentido, por lo tanto medimos el segundo diodo, cambiamos el orden porque estos dos diodos van en este otro sentido y medimos este diodo, ahí vemos la medida que nos da, y finalmente medimos este diodo de aquí, el último. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos ahí los valores. Vamos a ver un momentito que vamos a conectar un momento la fuente para que se cargue el condensador. Y ahora vamos a comprobar que apagando la fuente, efectivamente el condensador aún conserva carga. ¿Vale? Vamos a medir. Ahí tienen, ven. ¿Vale? Vamos a hacer un corto en el condensador. Ahí lo ven, ya hemos hecho el corto. ¿Vale? Y ahora vamos a medir. Van a comprobar que ya no tenemos carga en el condensador. ¿De acuerdo? Prácticamente nada. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál será, por lo tanto, la relación de transformación en este transformador? Bien, pues si en el primario, en este caso, habíamos medido, para ser más exactos, 229 voltios, y en el secundario hemos medido 8,3 voltios, la relación de transformación es de aproximadamente 27,6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese es el valor de la razón o relación de transformación de este transformador. Es decir, vemos que aunque no nos den los valores, aunque nos encontremos, por ejemplo, bueno, pues cualquier tipo de transformador, nosotros podemos hallar los valores del primario, del secundario, a partir de estas medidas. Es decir, es bastante sencillo y saber cuál es la relación de transformación en este transformador.